La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos a esta gran fiesta de Pentecostés, la culminación del tiempo de Pascua, la fiesta que junto con Pascua y Navidad es la más importante del año en la iglesia y es por excelencia la fiesta del Espíritu Santo. Pienso que no hablamos lo suficiente sobre el Espíritu Santo. Es una crítica ya que estamos a la Iglesia Occidental, la Iglesia Católica, que aunque por supuesto mencionamos y honramos y alabamos al Espíritu Santo, no hablamos lo suficiente sobre esta tercera persona de la Trinidad. Y podría haber algo de cierto en eso. El Vaticano II, pienso, intentó considerablemente poner el Espíritu Santo en el primer plano, así que quiero continuar en ese espíritu. Las tres lecturas de hoy son maravillosas y quiero echar un vistazo a cada una y extraer algunas características del Espíritu Santo. Escuchen esto. Nuestra primera lectura es del segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, el famoso relato del primer Pentecostés. El día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar, los discípulos y la Santísima Virgen. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Así que viento, un gran símbolo del Espíritu Santo. ¿Misterioso? Seguro que sí. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Como dijo Jesús mismo, no siempre lo sabemos. El viento es extraño, misterioso, escurridizo, impredecible y poderoso. Ese es el punto, pienso yo, poderoso. Cuando entran en contacto con el Espíritu Santo, están entrando en contacto con el amor que conecta al Padre con el Hijo. Están entrando en contacto con el amor que Dios es y por lo tanto con la fuerza misma que dio origen al universo. A riesgo de sonar un poquito cósmico y grandilocuente, entran en contacto con la fuerza más poderosa que se puedan imaginar. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en las vidas de los santos. Decimos que políticos y generales y líderes culturales son poderosos, y de hecho lo son. Pienso en un Julio César o en un Napoleón, pero no son nada, nada comparado con el poder de los santos. Porque los gobernantes del mundo utilizarán armas y utilizarán maquinaciones políticas y con seguridad son fuerzas poderosas, pero no son nada comparado con el poder por el que se crea y sostiene el universo entero. Y los grandes santos, en la medida en que cooperan con el Espíritu Santo, aprovechan y desatan este poder. Los ejemplos abundan, pero siempre pienso en Juan Pablo II en Polonia, porque sucedió durante mi vida, del modo más extraordinario, donde este hombre que no tenía un ejército, no tenía tanques, ni armas, ni nada, no tenía poder político en el sentido ordinario del término, pero, por Dios, tenía al Espíritu Santo. Y sacó provecho de ese espíritu, desató un poder que ciertamente desbarató la Unión Soviética y el bloque de naciones que la rodeaban. Nadie durante mi juventud, nadie hubiera predicho que la Unión Soviética colapsaría sin alguna guerra mundial cataclísmica. Y sin embargo, sucedió, porque alguien que estaba profundamente en contacto con el Espíritu Santo liberó aquel gran viento, aquel gran poder. O piensen en la Madre Teresa en un contexto en cierto modo diferente. La Madre Teresa, esta mujer diminuta, esta mujer simple, sin ningún poder en absoluto en el sentido del mundo, pero tenía el Espíritu Santo. Cooperaba con el Espíritu Santo y liberó esta fuerza. En la actualidad, la comunidad que fundó cubre el mundo entero. Es cierto en todos los santos. Así que esta es la cosa. Todos los que me están escuchando hoy quieren poder. Y no me refiero a ese pequeño poder del mundo, me refiero al verdadero. ¿Quieren el verdadero, el auténtico poder? Entreguen sus vidas al Espíritu Santo. Digan, mira, Señor, no es lo que yo quiera, no son mis proyectos y planes, son tus proyectos y planes. Señor, es lo que tú quieras lograr a través mío. Encontrarán, créanme, encontrarán que sacarán provecho de esta fuente de poder para cambiar las cosas para bien, cambiar cosas para mejor en sus vidas, en sus familias, en sus lugares de trabajo. Entréguense al Espíritu mediante un acto consciente y liberen este gran viento que impulsa. Lo mismo. Y en segundo lugar, escuchamos. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Lenguas de fuego. El fuego es un símbolo del espíritu, obviamente. El fuego que destruye lo que necesita destrucción,
fuego que también libera un poder extraordinario. Experimenté eso cuando estaba en California y estas grandes llamas barrían bosques y barrían comunidades. Pero lo importante aquí, pienso, no es solo el fuego, son lenguas como de fuego. ¿Cuáles son los signos del Espíritu Santo? El poder, sí, pero también el discurso ardiente. El discurso ardiente es una señal del Espíritu Santo. Ahora, esto existe desde Pablo hasta Crisóstomo, y Jerónimo, y Agustín, y Anselmo, y Aquino, e Ignacio, y G.K. Chesterton, y Juan Pablo II, y la Florecita, y Teresa de Ávila. Palabras, el poder de las palabras. Discurso ardiente. No me refiero a una especie de reflexión infantil o un cierto discurso inseguro o tengo más preguntas que respuestas. Me aburren hasta el hartazgo con eso. Crecí con eso. Una iglesia que estaba muy preocupada con todas sus preguntas y todas sus dudas. No, no. Cuando tienes el Espíritu Santo en ti, el discurso ardiente tiende a brotar de ti. Palabras sobre el Señor, palabras sobre Jesús, palabras sobre la iglesia que están destinadas a encender al mundo. Piensen en Fulton Sheen en el siglo XX. Sus palabras ardientes cambiaron el corazón y la vida de la gente por millones. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, discurso ardiente. Ahora, mientras continuamos en este pasaje maravilloso, escuchamos esto. Había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo, porque era la fiesta judía de Pentecostés. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Este es el famoso fenómeno del primer Pentecostés. Los discípulos salen llenos de poder, llenos de discurso ardiente, y todos estos judíos, a pesar de que eran de todo el mundo, los escuchaban hablar en su propio idioma. Es Babel desarmada, ¿cierto? La torre de Babel, cuando se dividió el lenguaje humano. Fuimos apartados el uno del otro, separados, dispersados. En este gran acto de Pentecostés, este gran día de Pentecostés, se une el habla de todo el mundo. Ahora bien, no quiere decir obviamente que se eliminan todos los idiomas particulares, sino que significa algo más profundo, más importante. Significa que cuando hablan del Espíritu Santo y las cosas de Dios, se están comunicando con la parte más profunda de la persona a la que le están hablando. Pueden hablar sobre el tiempo, pueden hablar sobre los equipos de deportes y qué. Pero cuando hablan sobre el Espíritu Santo, cuando sus lenguas están encendidas con el poder del Espíritu, llegarán, créanme, a la parte más profunda de la persona a la que le están hablando. Lo mismo viceversa, cuando él o ella habla desde el Espíritu Santo, resonará en lo más profundo tuyo, bien profundo, más allá de todas las diferencias en la superficie. En verdad, todos hablamos la misma lengua, porque surgimos de la misma fuente, del Espíritu Santo. Ese es el punto aquí, pienso. Y miren esto, adoro este detalle cuando el autor de Hechos, San Lucas, se molesta en decirnos de dónde son todas estas personas. Son partos, medos, elamitas, mesopotámicos, eran de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Egipto, Libia, cerca de Cirene, incluso viajeros de tan lejos como Roma. Ahora, si tuviera un mapa podría mostrarles esto. Piensen en Jerusalén aquí, en el medio donde está sucediendo esto. Los países y lugares que está describiendo forman una especie de elipse alrededor de Jerusalén. Si lo tomara uno por uno, como una elipse que rodea a Jerusalén. El Espíritu Santo es un poder unificador, porque el diabólico, les he dicho antes, diabalín, en griego significa dispersar, y entonces, diabolos, el diablo, es un poder que dispersa. Sabrán cuando el Espíritu Santo esté en ustedes. Sabrán que el Espíritu Santo está alrededor cuando la gente comience a unirse. Recuerden ahora en el profeta Isaías, en el día del Mesías, Isaías profetizó, todas las tribus de Israel subirán al monte Sión. Pero luego dice, incluso se unirán todas las tribus del mundo. ¿Ven lo que está diciendo Lucas? Ha sucedido, ha sucedido. Aquí están en el monte Sión, aquí están en Jerusalén. Y a través del poder del Espíritu, todas estas naciones, una vez dispersas,
se reúnen alrededor de este sitio central. Y los muchos idiomas, de cierto modo, se eliminan porque se habla el único gran idioma del Espíritu. Si quieren una de las señales más claras de que está operando el Espíritu Santo, busquen poder que reúne y unifica. ¿Quieren al espíritu diabólico, el oscuro? Dispersión, poder que dispersa. Eso es lo que está sucediendo en el día de Pentecostés a través del poder del Espíritu. ¿Qué tal unas breves palabras sobre la maravillosa segunda lectura de la primera de Corintios? Qué carta maravillosa. Dice Pablo, hay diferentes dones, pero el Espíritu, con E mayúscula, es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Nuevamente, allí está la cualidad unificadora que reúne. Adoro cómo los padres de la iglesia jugaron con esta imagen. A menudo compararon al Espíritu Santo con el agua de lluvia. Piensen en el agua de lluvia que cae. Es este único elemento, agua, cayendo desde el cielo. Pero miren a lo que da origen. Piensen en todas las plantas y todas las flores y todos los árboles en variedad prácticamente infinita, originadas por una única lluvia. Así, el único espíritu. Sí, ciertamente, el único espíritu, el amor que conecta al Padre con el Hijo, es exhalado al mundo. ¿A qué da origen? Piensen ahora en todos los tipos de santos diferentes. Piensen en todos los diferentes tipos de actividades en la iglesia. Piensen a través del espacio y el tiempo, todas las maneras en que la iglesia ha expresado su vida, la variedad fecunda de santidades. Bueno, esas son las muchas flores y plantas y árboles a los que dio origen el único espíritu. Y luego esto, voy a cerrar con esto. Hay muchísimo más para decir y siempre me quedo sin tiempo cuando hablo del Espíritu Santo. Hay muchísimo para decir. Escuchen, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Regresemos al tiempo de Pablo, el primer siglo en el Mediterráneo oriental. Estas son dos formas de divisiones fundamentales en la familia humana. A ellos se refiere como judíos y griegos o judíos y gentiles. Son dos grupos. Es uno de los modos más básicos en que se orientaban. ¿Tú qué eres? ¿Eres un judío o un gentil? ¿Judío o griego? Lo que dice Pablo es que algo nuevo ha sucedido, que aquellas divisiones y separaciones no interesan en verdad. Porque ya seas judío o griego, tienes el único espíritu en ti. Y entonces, tal vez más radicalmente, persona esclava o libre. De nuevo, en su tiempo y lugar, una de las divisiones más fundamentales que se podían encontrar. Había muchísimos esclavos en la época de Pablo, millones y millones de esclavos. Existía una división fundamental. Pablo está diciendo, bien, pero ellos participan del único espíritu. Y entonces lo que los une es mucho, mucho más importante incluso que esta división más básica. ¿Puedo hacer esta acotación? Pienso que eso lo puede haber dicho N.T. Wright o tal vez fue Tom Holland. Pablo está plantando aquí una especie de bomba de tiempo. A su tiempo, esta idea radical, provocará movimientos de liberación, incluyendo y especialmente la abolición de la esclavitud. Pero vean, voy a sostener que en Occidente comienza con un texto como este. El Espíritu Santo es más fundamental que cualquier cosa que nos divida. Allí está el poder unificador del Espíritu. De nuevo, podríamos decir mucho más, pero hoy paladé en esta gran fiesta de Pentecostés y en conclusión, en la oración de hoy mismo, ábranse al Espíritu Santo. Pienso que se sorprenderán del poder que, por lo tanto, liberarán. Y Dios los bendiga.